Eh, Gracias por estar pendientes. Vamos entonces a retomar este tema. Espero que podamos finalizar ese tema y poder abordar otra parte importante de las columnas que es necesario abordar, y es una secuencia después de tener, digamos, claro este aspecto de la obtención de una curva de interacción carga-momento. Entonces, ayer mirábamos con ustedes en la hoja Excel precisamente la presentación de este caso en el cual la excentricidad es nula y se tiene entonces una condición de que al ser la excentricidad nula, el momento por supuesto es nulo y solamente se encuentra la carga parcial. Perdón. Vamos a grabar entonces esta clase. Les decía entonces que esta es una parte que miramos ayer en la que pues la observamos a través de la hoja de cálculo Excel y miramos la primera situación de la curva de interacción carga-momento para las coordenadas del punto 1 de esta gráfica para una excentricidad e igual a 0, lo que nos quiere decir que no hay momento flector. Y esta disposición y esta condición, mejor, de que no hay momento, lo conduce a uno a pensar solamente en la respuesta de la columna desde el punto de vista axial, no desde el punto de vista flexionante, porque no hay una solicitación flexionante externa. Entonces, en ese orden y pensando en una columna que tiene la siguiente presentación, base 30, que sería, digamos, en este caso, 30. En el otro sentido serían 50. Yo aquí tengo un esquema que realmente no representa, lo he traído aquí con el fin de poderlo tener como referente, pero en realidad la diferencia entre los datos de este ejercicio básicamente están en esta magnitud de 50, H, que es en realidad es 50, pero aquí esquemáticamente en otro ejercicio que yo había realizado lo tenía de 40. En el presente, entonces, es B por H 30 por 50. Tenemos un D segunda y un D prima prácticamente iguales. Ahorita tratamos de identificar esto y que tenemos también una magnitud D, que es la altura efectiva, que es igual a H menos D segunda. H es 50 menos D segunda, que es 5, es D igual a 45. Ahora la tratamos de ubicar en un esquema en otro lugar para explicar esta situación. Bueno, gamma H ya sabemos que es la distancia entre los cercos más lejanos del refuerzo, o sea, digamos que gamma H es la distancia que va desde la fila 1 hasta la fila 4. Y en realidad, considerando que la columna es 50 y le descontamos 5 por un lado y 5 por otro, este gamma H sería de 40. La disposición de las barras de refuerzo para ese ejercicio del cual traigo esta imagen es más o menos parecida, pero no es el mismo diámetro de las barras. Existen ahí 8, digamos, barras número 6, 8 número 6, más 4 número 8. O sea, 8 barras número 6 más 4 número 8. Estas 8 número 6 son las más flaquitas o las más delgaditas que están en medio de cada cara. Entonces aquí por esta cara hay 4, las dos intermedias son las número 6, por esta también hay 4 barras, las intermedias son las número 6 y así en las otras dos costados. Entonces existen 8 barras número 6 distribuidas en todo el contorno y 4 barras número 8 ubicadas en las esquinas. Son 4, ¿no? Son las más acuerpadas o las más robustas que están en las esquinas. Y como tal vez les decía, el área la calculo con base en la expresión que hemos visto en el semestre anterior de 0.0792 por el número de barra elevado al cuadrado, y eso me permite encontrar el área de una barra
En este caso, el área de la barra número 6 es 2.86 y el área de la barra número 8 es 507. Las 8 barras número 6 dan 22.8 y las 4 barras número 8 dan 20.3. La suma de estos dos nos da 43.1, que es el área total llamada a su ST, ¿no? Habíamos hablado ya de que el concreto es de 4.000 libras o su equivalente aquí de 0.28 toneladas sobre centímetro cuadrado. Y también hemos dicho que el acero que se emplea para esta construcción o para este ejercicio, para la construcción de la curva de interacción carga-momento es de 60.000 libras por pulgada cuadrado, es equivalente a 4.2 toneladas sobre centímetro cuadrado. El área bruta de la sección transversal, pues el producto de 30 por 50, que da 1.500 centímetros cuadrados, que el área total de refuerzo longitudinal en la columna es 43.1 y que relacionando en la área del refuerzo transversal sobre el área bruta nos produce la cuantía Rho sub T o P sub T, que es igual a 0.0287. Muy bien. Teniendo en cuenta los siguientes datos, que la columna tiene un refuerzo transversal con flejes en aro, no es un refuerzo transversal en espiral. Entonces, como es flejes en aro aislados, el phi va a ser de 0.65 y el FAC va a ser de 0.75 de acuerdo a las disposiciones de la norma. Que aquí hay un parámetro o una magnitud que se determina, que se llama P sub 0, que en realidad no me acordaba, pero sí hay una razón de ser. Yo ayer les comentaba que es una nomenclatura que yo le empleo, pero no me acordaba dónde era que estaba esto, pero en realidad está esto cuando veamos el caso de una columna con comportamiento biaxial. Vamos a ver cómo se emplea ese P sub 0, no se olviden. Allá en ese sitio se vuelve a uno encontrar casi al final del tema de columnas este valor de P sub 0, que es igual a 0.85 F'C, recuerden este es el esfuerzo del bloque de Whitney, multiplicado por el área neta, que es descontarle el área bruta, el área del acero, más el área del acero por el esfuerzo del acero. Reemplazando los valores nos da 527, que ya lo habíamos visto. Y habíamos visto también este PSU, que es afectado por phi, que es 0.75, y que el valor de PSU, como la resistencia axial de esa columna en condición normal, es de 343,01 toneladas, que es prácticamente el 65% de este valor, ¿no es cierto? Que se ha reducido entonces aquí en un 35%. Y que luego la norma le dice, sí señor, pero esta no es todavía la carga que usted debe emplear, y le dicen y lo obligan a reducir con un factor FAC, para que este FAC solamente se le emplea cuando la excentricidad es nula, o sea, cuando no hay momento, solamente en este caso, ya después no vuelve a aparecer, entonces tenemos que decir que vamos a premultiplicar lo anterior, que es todo esto, por FAC. O sea que tenemos una expresión aquí de FAC por phi por P sub 0, que sería como más fácil de verla. FAC por phi por P sub 0, aplicaríamos FAC y phi y el P sub 0 que está aquí, y de esa manera encontraríamos nosotros la carga de 257.26 toneladas. Entonces, este es el caso de la carga máxima permisible para una condición en la que solamente la columna responde a una carga axial. No hay respuesta flexionante porque no hay un momento externo flexionante que la obligue. Y como no hay un momento flexionante, entonces ella responde solamente con carga axial. Pero miren lo que decíamos ayer con ustedes, ¿hasta dónde se reduce? ¿Cómo se reduce? Es impresionante, y claro que es en el único caso, ¿no? Ya en los demás casos veremos que el FAC desaparece y solamente el PSU será el phi por P sub 0. Ya después no va a haber este factor adicional de reducción que realmente conlleva a un valor supremamente bajo, que no es ni siquiera el 50% del valor de la condición de resistencia inicial de la columna en condiciones ideales, en condiciones en que, digamos, trabajan como respuesta el concreto como área neta y el acero. Entonces, es 527 y esto es más del 100% de este valor. Muy bien. Tengamos en cuenta, de todas maneras, si he colocado aquí esta sección como para tener un referente, también la habíamos visto con ustedes.
en la que el centroide plástico prácticamente está en el centro de gravedad de la sección del rectángulo, de la sección de concreto, y también el centro de gravedad del acero de refuerzo, coinciden los dos en ese punto, y ese se llama centroide plástico. Que la separación de las barras de refuerzo va a estar pues, indicada como aquí, para el lado de 30 centímetros van a estar separadas cada 6,67, y que para este lado, porque nuestra columna no es de 40 sino de 50, habría que dividir 40 entre 3, que debe ser como 13 y pico, ¿no? La separación de estas en el ejercicio que tenemos. Muy bien. Quiero entonces entrar enseguida a mirar este aspecto. Vamos a mirar esta situación de las expresiones, ¿no? De las expresiones que se emplean. Tenemos nosotros, bueno, aquí se me quedaron todos estos. Si no los puedo arrastrar todos. Sí. Muy bien. De todas maneras, opa. Muy bien, entonces vamos a mirar esto que también lo miramos ayer en la pestaña inicial de la hoja de cálculo que tenemos ayer analizando, y decíamos que es la curva de interacción carga-momento que se construye para condiciones en las que el momento no es nulo, o sea, hay momento flector y por tanto la excentricidad será mayor que cero. Entonces, esta es la situación, y para el efecto entonces se emplea o se determina la carga axial nominal de respuesta del concreto con base en esta expresión. Entonces, permítanme si puedo insertar una cuestión aquí al menos de... Voy a tratar de establecer aquí un bloque de compresiones, y este bloque de compresiones voy a tratar de colocarlo por aquí. Esto ya lo habíamos visto antes, pero coloquémosle un poquito, a ver, digamos, voy a extenderlo un poquito, ese bloque de compresiones en realidad puede estar allí. Este bloque de compresiones está definido por la profundidad del bloque de compresiones, que es 0.85F', y por la profundidad del bloque, que se llama A. Recuerden la profundidad del bloque A. Que en este sentido nosotros tenemos, metámonos ya como a dibujar un poco aquí, perdón. ¿Dónde estoy? Digamos que nosotros tenemos aquí una magnitud que es conocida como B, y que esta es la magnitud H. Bueno, que en este es un eje que lo tengo que ubicar de acuerdo a la situación en particular que haya. Muy bien. Entonces, por el momento miramos esto. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, para que lo miremos un poco, lo observemos. Aquí tenemos una profundidad del bloque, lo estoy definiendo aquí como una profundidad, digamos, del bloque de Whitney. Epa. Es como complicadito a ratos, pero bueno, vamos con paciencia. Siempre esta cuestión me obliga a tener una paciencia que va más allá de la que yo normalmente tengo. Yo realmente
No tengo mucha paciencia, pero bueno, es que estamos interactuando y trato de explicarles a ustedes esto. Entonces sería la profundidad del bloque de Whitney eh, en este orden. Entonces, me gusta eso. Ya que, me disculpan si tengo yo. Vale. Bueno, me volvió a salir prácticamente lo mismo, pero al menos la corté un poco, la profundidad del bloque. Y este bloque, entonces, en esa condición, con esa magnitud de 0.85 F'C, ¿cierto? Nos permite encontrar una fuerza resultante que va a ser la PNC y que esa fuerza resultante va a estar ubicada en esta parte inferior de abajo para arriba, que podríamos, digamos, indicarla aquí. Más o menos pongamos que coincide aquí con esta, y esta sería la P sub NC. Muy bien. Esta fuerza aplicada en el centroide está a una distancia de A medios, ¿no? O sea que de aquí hacia acá hay al sitio, bueno, yo lo estoy diciendo como coincidiendo con esa varilla, porque con esa barra, pero por pura coincidencia en el dibujo, esta distancia sería de A medios, ¿no? A medios. Y A medios existe para acá también. Entonces sería ubicada esa fuerza a medios. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Entonces la fuerza P sub NC. ¿Qué nos dice de esta fuerza P sub NC? Que es el resultado de multiplicar el esfuerzo por el área en la cual se encuentra esta, ¿no? Digamos que yo puedo prolongar por acá encima y podemos ver por aquí, digamos, esta parte. Y que toda esta zona rayada es la que está comprimida, toda esta zona. Toda esta zona rayada, entonces nosotros tenemos que decir 0.85 por B y por A para poder determinar la fuerza nominal de respuesta al concreto. Ahora, ¿qué tenemos por parte del acero? Tenemos una respuesta por parte del acero P sub NS, que sería igual a la suma de A sub SI. Miren, aquí le falta, es A sub SI, ¿no es cierto? Se me olvidó la S aquí en esa parte intermedia, pero es A sub SI por F sub SI. Una vez encontrada esta carga, de esta manera que la vamos a ver más abajo explicamos de qué manera es, habiendo obtenido peso NS y peso NS, las dos sumadas nos producen peso N, y este peso N premultiplicado por phi nos produce la carga que estamos buscando. Esa carga, entonces, estará ubicada en un sitio, digamos, en un sitio donde vendrá de arriba para abajo, ¿no? Esa carga, o sí, de arriba para abajo, y que será igual, estará en un sitio determinado, no sé dónde, esa carga ya veremos cómo se determina o cuál sería la excentricidad en la cual se mueve esta carga, o la carga de respuesta, digamos, ¿no? La carga de respuesta sería la suma de las dos cargas, porque aquí va a haber también, entonces vamos a tener, digamos, situaciones en las que vamos a apreciar que hay una respuesta del acero en este sitio. Estamos hablando de compresión. Bueno, ubiquemos que vale la pena antes de seguir adelante. Este eje neutro debe estar pegadito por aquí. Debe estar pegadito por aquí, y yo lo voy a prolongar un poco más abajo para poderlo decir. El valor de C y el valor de A están muy cercanos, siempre están muy cercanos. Entonces diríamos que ya con esa situación podríamos apreciar que el valor de C es el valor que va desde esta posición, digamos, de la columna hasta esta. Viene la columna por aquí, ¿no? Este sería hasta la posición del eje neutro, que es C, y en consecuencia nosotros tendríamos que este es el eje neutro. El eje neutro que
pues está diferente del eje centroidal o el eje que pasa por el centroide plástico, ¿no? Este eje centroidal o eje que pasa por el centroide plástico, más bien, por el centroide plástico, ¿no? Entonces, va a haber esa situación, vamos a tener un valor de A y un valor de C. Eh, ¿Qué sería entonces la parte siguiente? La parte siguiente es, perdón, me olvidaba de algo que también es importante, entonces considerar, que era este. Entonces, todas las barras que están a la izquierda, en el lado de C, van a estar respondiendo a la compresión. O sea, esta está respondiendo hacia arriba, esta también hacia arriba, y todas las que están a la derecha trabajan a la tracción, o sea, su vector es al contrario. Entonces, a la derecha de C, por supuesto, ¿no? Todas las que están, en este caso, a la izquierda de C, o en el sitio donde está C, mejor dicho. Porque C a veces está a la izquierda, como ahora lo he pintado, a veces C está a la derecha, pero en C es la distancia desde la fibra más comprimida, y vamos a considerar que este costado de la sección es la fibra comprimida, que el otro costado es la fibra más traccionada, que la fibra más comprimida está por acá, entonces siempre C es la distancia desde la fibra más comprimida hasta el eje neutro. Entonces, por supuesto, el bloque de compresiones de Wiener está en ese lado, ¿no es cierto? En la zona de compresiones, y todo lo que está a la izquierda digamos, inmerso en esta magnitud C está respondiendo a la compresión. Los signos tendrán unos signos, estas fuerzas, y esta fuerza tendrá un signo contrario, de que se lo puede identificar allá en la hoja de Excel cuando se trate los casos, en cada caso particular. Entonces tengamos en cuenta esa situación. ¿Qué nos tiene aquí? Que dice que para encontrar el momento nominal resistido por el concreto, ¿cierto? Que sería la fuerza nominal del concreto, es esta que la hemos pintado en verde, ¿cierto? Que está actuando ¿dónde? En el centro en el centro de la magnitud A, o sea, a medios de la fibra más comprimida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace para encontrar el momento nominal resistido por concreto? Es tomar EP sub NC, que es esta fuerza que está arriba multiplicado por Z sub C. ¿Y qué es Z sub C? Es el brazo del par interno resistente por parte del momento. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos aquí? Tendríamos que esta fuerza la debemos medir desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje centroidal o hasta el eje que pasa por el centroide plástico. Y esta distancia de aquí, miren, es igual a H medios, porque de aquí, del eje centroidal hasta la fibra más comprimida, hay H medios. En este caso, de la columna rectangular, que nos coincide, Ave María. Bueno. H medios. Entonces esta distancia sería igual a H medios menos A medios. Entonces diríamos que esta es la magnitud Z sub C, que es esta distancia que hay aquí, ¿no? Este pedacito. Es la distancia desde donde está aplicada la fuerza de respuesta nominal del concreto por el brazo, que es hasta el eje centroidal o el eje que pasa por el centroide plástico. Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre, siempre. Centroide del eje que pasa por el centroide plástico. Entonces, este es el que es igual a H medios, por supuesto, ¿cierto? H medios, ¿qué es esto? Menos A medios, que es esta distancia que está aquí. Entonces, este sería la situación. Esta sería entonces Z sub C, que es la que hablamos. Entonces, ¿cómo se encuentra el momento? Pues este momento será multiplicando esta fuerza que ya la habíamos encontrado antes, P sub NC multiplicado por ese brazo, y de esa manera se halla o se resuelve esa situación. Pasemos a la siguiente parte, a ver si de pronto nos permite copiar esa figura que tenemos allá y la pasamos acá. Ahora dice que el momento por el aspecto de las barras de refuerzo. Voy a ver si de pronto me permite hacerlo aquí. Con todo quiero pasarlo. Bueno, saquémoslo con todo. Entonces, pasémoslo aquí a esta parte donde también lo requiero. Entonces, aquí, en este sitio, estoy mirando, vamos a observar la situación que se presenta, ya no con la fuerza del concreto. La voy a quitar incluso la fuerza del concreto,
La retiro, me voy a tender y también voy a retirar esto que ya lo vimos allá arriba y que es esta distancia que ya la vimos, quitémosla de allí. Bueno, entonces vamos a atendernos ahorita, ni siquiera deberíamos colocar este bloque de compresiones, pero dejémoslo ahí por cortesía, ¿no? Observemos qué pasa entonces con el siguiente análisis. ¿Qué ocurre? Voy a quitar estas, dejémoslas allí, voy a tratar de trazar una línea, bueno, lo voy a hacer a pulso, aunque siempre tengo dificultades con el pulso y les comento que no es que sea yo, que no, hay, no es que yo sea, eh, digamos, una persona con falencia o con, digamos, una debilidad en el dibujo, no, realmente, pues yo tengo pulso, pero en estas cosas aquí sí es un poquito como sobado, es decir, no logro yo como coordinar muy bien lo que yo estoy observando con mi mano que está en otro lugar escribiendo, entonces voy a tratar de hacerlo por aquí. Voy a tratar de construir un diagrama de interacción carga-momento. Perdón, un diagrama de interacción. Voy a tratar de construir un esquema de deformaciones unitarias. Entonces, este esquema lo voy a llevar. Mire, cuando voy bien, no me quiere escribir. Bueno, pero vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Bueno, algo me salió. Entonces, esta es una línea recta y voy a tratar de construir las deformaciones unitarias, construyámoslas con digamos que las deformaciones unitarias tienen que pasar nula en el eje neutro, o sea que de aquí para acá voy a tratar de construir, no, tampoco. Bueno, vamos de todas maneras, voy a tratar de irme, bueno, menos mal que me obedeció un poquito. Este sería una curva, una línea que representa las deformaciones unitarias lineales, ¿no? O sea que vamos a tener aquí en esta partecita, en este sitio, esta deformación que sería la deformación máxima en el concreto y que es igual a 0.003. Esta es la deformación máxima. Y como consecuencia vamos a tener de ese diagrama que el cual pasa en la unión de esta línea horizontal en el cruce con el eje neutro que estamos definiendo. Ahí en ese punto la deformación unitaria es nula, ni es por tracción ni es por compresión. Nos indica que del lado donde está C, todos los refuerzos que hayan allí, voy a tratar de colocar con un color que de pronto resalte un poquito, no sé si, no sé. Bueno, voy a tratar de hacerlo con de todas maneras. Miren que aquí hay una deformación unitaria que es la que corresponde, esta que corresponde al concreto que se llama .03. Y esta es la deformación unitaria que correspondería a la deformación de la fila 1. Sigamos pensando en esta, que está en la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Esta figurita, pues yo la había utilizado en otra clase para explicar esta situación. Allá en esa clase había colocado unas filas así, y en esta parte angosta había colocado solamente una barra, era simplemente como para explicar. Aquí en el ejercicio, por supuesto, hay 4 barras por cara, pero no importa, en ocasiones jóvenes tendrán que emplear 4 barras por un lado y 3 barras por otro. Esto no quiere decir que siempre tiene que ser de la misma disposición. A veces toca cambiar las cosas y así toca. Eso que tengan la mente abierta, no es que uno diga, es que tienen que ser 4 por un lado y 4 por el otro, no. A veces no es posible porque no da el espacio suficiente ni la holgura necesaria para que pueda fluir el concreto que se requiere que atraviese desde el exterior hacia el interior del núcleo formado por estas barras y los flejes o la espiral, o desde el interior hasta el exterior. Lo importante es que haya una separación de barras tanto transversal como longitudinal, de tal suerte que el concreto pueda fluir en ambos sentidos. Bueno, entonces volviendo al caso, estamos con 4 barras de refuerzo. Esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Entonces podemos decir aquí que
podemos decir que aquí hay una deformación en esta parte de esta fila que se llamaría es. Y yo cuando voy bien, no me quiere escribir, se me revela. Esta vaina sí es una maravilla. SUS1, le voy a llamar a esta deformación de este pedacito aquí. A este lo voy a llamar SUS2, porque corresponde a la fila 2. Y este, perdón, aquí, este sería entonces esta deformación aquí, toda pequeñita, sería esta, que no la alcanzo a escribir allí, sería SUS3. Y acá habría del otro lado otra deformación que viene por este lado, que sería SUS4. ¿Cierto? Entonces, cada SUS con su índice correspondiente a la fila que tengo en consideración, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y entonces viene enseguida un análisis que se va a hacer y es el de la determinación precisamente de SUSI. SUSI pues generaliza a cualquier fila de refuerzo, ¿no? En general, la deformación unitaria de las filas de refuerzo se van a denominar como SUSI, porque I es el que va a variar dependiendo del número de filas que haya. Hay columnas que tienen 10 filas, hay columnas que tienen 20 filas de refuerzo, ¿no? Hay columnas grandes como hay columnas pequeñitas que no alcanzan sino a dos filas, ¿no? O tres, o mínimo, digamos mínimo son 2 filas, ¿no? Pero pueden haber columnas que pueden ser de 3 filas. Aquí estoy colocando algo como regular, como moderado, diríamos yo, ¿no? Donde tengo esa situación de filas que he colocado. Y otra cosa importante, jóvenes, recuerden que estamos trabajando respecto a este eje que pasa por el centroide plástico y alrededor de este eje es que estamos encontrando esta curva de interacción. No estamos encontrando respecto, es decir, este eje Y, porque esta sección transversal también tendría un eje X y no estoy encontrando el momento resistente alrededor de ese eje X, no, estoy encontrando alrededor del eje Y, lo que nos insinúa entonces que la columna tiene capacidad biaxial, tiene para resistir momentos y cargas en el sentido alrededor del eje Y, que sería este, y tiene también capacidad para resistir momentos respecto al eje X, que ni siquiera lo hemos dibujado aquí, porque la preocupación en este caso de la determinación de la curva es para una curva que estamos construyendo para una columna y es el objetivo aprender cómo se hacen estas curvas de interacción, que en un momento o un instante dado de la vida lo van a requerir. Bueno, entonces, volviendo al caso, tendremos la situación de aquí, estamos diciendo que vamos a encontrar la deformación unitaria sometida a este diagrama de formación lineal, porque este es el supuesto en el concreto armado. A pesar de que el concreto no tiene reconocida una deformación, o sea, no es exactamente, no tiene un comportamiento lineal, pero sí se le atribuye un comportamiento lineal en la cuestión de las deformaciones unitarias para poder, digamos, obtener las expresiones de diseño y todo esto pues ha sido considerado en los comités del ACI, del Instituto Americano del Concreto, con experiencias, con análisis y aportes de gente que trabaja en esto, tanto ingenieros, analistas como ingenieros en laboratorios y todo, y han permitido entonces que se considere al concreto que tendría, al menos en las deformaciones, que se lo considere como un material de comportamiento elástico lineal. Entonces, en ese orden, se tienen unos triángulos que nos permiten hacer una relación de proporción. Entonces, nosotros tendremos aquí una situación en la que podemos establecer esta relación de proporción y podemos decir, entonces, tomando un triángulo, cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, tomémoslo el SUS1 o el SUS2, cualquiera de ellos, tomemos el SUS2. Digamos que SUS2, ¿cierto? Antes de eso. Es importante antes de eso, porque aquí estoy empleando un valor de D sub I, ¿cierto? El D sub I. Es importante tener en cuenta cuál es D sub I. Entonces voy a tratar de quitar este momentáneamente para que no me impida, porque este realmente no tiene nada. Esto tiene que ver con el concreto, pero lo voy a quitar de aquí. Bueno, no sé qué dejar quitar.
Entonces, voy a colocarle aquí que de aquí a este sitio hay una distancia llamada, la voy a escribir acá afuera, esta distancia que está aquí, la voy a llamar de su, control Z, esta pequeña distancia que hay aquí, se llama de su 1. ¿Por qué? Porque es la distancia desde la fibra más comprimida del concreto a la fila de refuerzo 1. Y esta distancia de aquí hasta acá la vamos a llamar, esto sí que es un lío, pero, ay María. De aquí hasta aquí, la vamos a llamar D sub 2. Y esta distancia desde la fibra más comprimida a esta fila la vamos a llamar D sub 3. Y por supuesto esta última, que no la alcanzo a dibujar aquí porque se me confunde con todo, diríamos que desde aquí hasta esta fila la llamaría D sub 4, ¿cierto? Entonces, vemos que hay una, entonces también hay una D sub I. Entonces, cada fila de refuerzo está identificada con dos valores, con la deformación unitaria correspondiente y la distancia que hay a la fibra más comprimida. Entonces, aquí tendríamos SUS1 con la distancia de SU1, SUS2 con la distancia de SU2, SUS3 con la distancia de SU3 y así en la última fila. Entonces, aquí podemos plantear lo siguiente, podemos decir, tomemos como ejemplo la fila 2. La fila 2 tiene una deformación SUS2, ¿cierto? Esta deformación. Es a este digamos que es un triangulito, este es un cateto y el otro cateto sería este que va desde aquí, perdón, digamos que un cateto es este, es US2, y el otro cateto sería este que va desde aquí hasta el eje neutro. Entonces, diríamos que esta distancia de aquí la podemos definir muy bien y podemos decir que es la distancia C, ¿no? Porque toda la distancia C, menos esta distancia D sub 2, ¿cierto? Esta distancia va a ser C menos D sub 2. Entonces, diríamos que podríamos colocar entonces a esta situación de que C menos D sub 2, estaríamos entonces diciendo de este triangulito. Es al triángulo grande, que es la deformación unitaria total acá, que es SU, dividido entre la profundidad C, ¿no? Y de esta manera, entonces, estamos viendo que estamos reproduciendo aquí esta expresión, donde la expresión es general, ¿no? Porque está SUSI, ¿no es cierto? Es AC menos DSUI como SU es AC. Entonces, esa es la expresión que me permite encontrar los diferentes valores de SUSI, ¿no es cierto? Porque de aquí uno ya determina, haciendo transposición de términos, el valor correspondiente y haya entonces esa expresión. Entonces, recuerden de todas maneras, pues este es SUSI, que sería igual al valor de C menos D sui, y esto dividido entre C y multiplicado por SU, ¿cierto? De la deducción de la transposición de términos. Aquí dividiendo C sobre C me da 1, que sería este, y D sui sobre C me da D sui sobre C. En todo caso, esa es la situación que se tiene. Esa es la explicación, digamos, como para determinar la deformación unitaria de cada fila, y cada fila va a estar precisamente obtenida con base en esta consideración, con base en esta expresión que se ha deducido a partir de este modelito que estamos considerando aquí. Entonces, la siguiente parte es determinar el esfuerzo. Cada fila va a tener un esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo, por lo que conocemos, es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Acuérdense de esa expresión siempre, que cuando tengan dudas, acuérdense que E es módulo de elasticidad de un material y es igual, es la pendiente de esa curva y es igual a la relación del esfuerzo sobre la deformación unitaria. Yo lo digo aquí en forma genérica, ¿no? Porque podría hablar del concreto y le pongo el subíndice C y C y la deformación es U. O la deformación es sub C también. Y si es a 0, pues les pongo el subíndice S a todos.
Y si fuera madera, les pongo el subíndice M a todos estos valores, que sería el módulo de elasticidad de la madera igual al esfuerzo de la madera dividido sobre la deformación unitaria de la madera. De otra manera, se aplica para todos los materiales de comportamiento supuestamente elástico lineal, ¿sí? Entonces, tenemos una situación. Entonces, de allí que se deriva el hecho de que nosotros tenemos aquí, con base en esta relación, decimos que el esfuerzo, en este caso para una fila, va a ser igual a la deformación de esa fila por el módulo de elasticidad, que es invariable. El módulo de elasticidad, pues para el acero sabemos que es 200.000 megapascales. Luego, haciendo el reemplazo aquí debajo, reemplazamos el valor de SUSI, que vale esto, y lo reemplazamos aquí, lo multiplicamos por SUS. Y luego, pues lo que les decía yo ayer, es decir, SU es igual a 0.003 y SUS es igual a 2000 toneladas sobre centímetro cuadrado. Recuerden que esto también es igual a 200.000 megapascales, ¿no? O equivalente a 2.000 toneladas sobre centímetro cuadrado. Si yo multiplico 0.003 por 2.000, me está dando este valor, y entonces yo estoy llegando a una expresión más simplificada, que es el esfuerzo de la fila I va a ser igual a 1 menos d sub I sobre C, que es prácticamente esto que está acá, expresión empleada con unidades en toneladas o fuerzas sobre centímetro cuadrado. Finalmente, ya para avanzar un poco más en esto, tenemos el área de refuerzo correspondiente a la fila I, que la vamos a llamar a su SI. Entonces, cada fila va a tener su refuerzo. Esta fila, por ejemplo, tiene, mirándolo aquí en este ejercicio, tiene 3 barras de refuerzo. No sabemos cuánto es. Póngale que fueran todas del mismo diámetro. 3 barras de pulgada. Entonces, el área de esa fila es de 3 barras de pulgada, que serían aproximadamente 15.30 centímetros cuadrados. El área de la fila 2 ya tiene 2 barras. El área de la fila 3 tiene 2 barras. El área de la fila 4 vuelve a tener 3 barras. Entonces, miren que las barras, cada fila tiene su correspondiente área dependiendo de las varillas que se encuentren allí en cada fila. Y de esa manera, entonces, teniendo en cuenta que esto es a su SI, es el área de cada fila de refuerzo, el siguiente paso es encontrar la fuerza del acero de refuerzo correspondiente a la fila I. Ahí es donde entonces aparece esta situación de definir que aquí hay una fuerza que se llama F sub S1 para esta fila, esta llamaría F sub S2 para esta fila, esta la F sub S3 y esta la F sub S4. Entonces, por eso el subíndice I aquí, para significar que esta expresión es genérica para cualquier fila. Entonces, el esfuerzo es igual al, perdón, la fuerza es igual al esfuerzo por el área. Entonces, tenemos para la fila I, entonces, la correspondiente fuerza calculada así, con esta expresión, y que la podemos ubicar acá en el esquema o en el modelito que nos sirve para poder hacer este análisis y para poder, digamos, concluir o determinar una situación que perseguimos, entonces, de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, entonces, una fuerza en cada fila determinada de esa forma, que la estoy indicando aquí en rojo. ¿Qué tenemos? Y en efecto, jóvenes, todas estas fuerzas que van de aquí para arriba, en realidad van hacia arriba, llevan la misma dirección de respuesta del vector de la respuesta del concreto. Acuérdense que era P sub NC, que iba aquí una flecha verde que teníamos hace rato, que ya lo borré. Y las barras que están del otro lado de C están trabajando en sentido contrario. Y el programita automáticamente reconoce eso, toma sus valores, los calcula y él solo encuentra cuando esto es positivo y cuando esto es negativo. Entonces, ya avanzando nuevamente con esto, una vez he encontrado las fuerzas, diríamos que la suma de todas estas fuerzas, ¿no? La suma de todas estas fuerzas encontradas aquí nos va a dar la fuerza de respuesta digámoslo, del acero, ¿no? Entonces, el acero responderá con una fuerza P sub NS. Y esa P sub NS va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas F sub SI encontradas aquí de esta manera.
que va desde i igual 1 hasta el número de filas que haya. También le podemos decir que es igual, entonces, esto igual a su SI multiplicado por F su SI, ¿cierto? Que es su equivalente. Entonces, podemos decir que la fuerza resultante es del resultado de la suma algebraica de estos vectores, unos que suben y otros que bajan, ¿no? Y realmente en el momento que se hace la suma algebraica puede reconocer a aquellos que disminuyen y a aquellos que aumentan. Tendríamos entonces esa fuerza que estaba prácticamente indicada en la página anterior. Ustedes recuerdan que aquí estábamos hablando del P su NS igual a la sumatoria desde igual 1 hasta N de A su SI, que les decía que es A su SI por F su SI. Entonces, volviendo al caso, tendríamos esa situación. El siguiente paso es el determinar el momento nominal de respuesta del acero. El momento nominal de respuesta del acero se encuentra haciendo la suma de los momentos de cada fila de refuerzo. Y este también va a ser respecto al eje que pasa por el centroide plástico, ¿no? Entonces pasa por el centroide plástico. El eje neutro siempre nos sirve para el propósito de determinar nuestra distancia C, o C permite determinar al eje neutro, es una correspondencia que existe entre los dos. C nos define dónde está el eje neutro, y aquí en este caso, cuando yo coloco en esta posición el eje neutro, pues está diciendo automáticamente que desde aquí hasta la fibra más comprimida hay una magnitud C. ¿Listo? En este caso, vamos a mirar, decíamos del eje neutro. Este momento nominal resistente por parte del acero va a ser igual a la sumatoria de las diferentes filas. Cada fila de refuerzo va a tener una fuerza y esa fuerza se multiplica por un brazo de palanca de la respectiva fila. O sea, F su SI por Z su I. ¿Y qué es Z sub I? Z sub I es este valor que se indica acá, que es igual a H medios menos D sub I. Entonces aquí podemos mirar esa situación, jóvenes. Entonces podemos mirar aquí, digamos, busquémonos un colorcito que de pronto se destaque allí, pero no lo encuentro. Veamos este. Entonces digamos que yo voy a determinar a partir de este eje centroidal o eje que pasa por el centroide plástico. Y miremos, por ejemplo, la distancia, este brazo que hay de esta fuerza F su S1 hasta el eje neutro se llamaría Z sub I, ¿no? O sea, esta fuerza que aparece aquí, entonces sería Z, de María, paciencia, Z sub 1, ¿cierto? La distancia que hay a esta fuerza sería Z sub 2, ¿no? Aquí sería Z sub 2. La distancia que hay a esta fuerza sería Z sub 3. Y la distancia que hay a esta fuerza o a esta fila de refuerzo sería Z sub 4. ¿Cierto? Entonces, es la distancia siempre desde el eje que pasa por el centroide plástico a la fila correspondiente que estemos analizando, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿qué pasa? Z sub I en forma general es igual a H medios, lo podemos mirar aquí. Z sub 1, por ejemplo, este Z sub 1, miremos aquí con esta situación. Este sería Z sub 1 que va desde esta fila hasta el eje neutro. Z sub 1 sería igual a ¿qué? A H medios que tiene todo esto, lo vemos acá arriba, ¿no? H medios. Es la distancia del eje que pasa por el centroide plástico. H medios menos D sub I. Y ya vimos que D sub I es la distancia que hay desde la cara más comprimida a cada fila de refuerzo. Entonces aquí tendríamos Z sub 1 sería igual a H medios menos D sub 1, ¿cierto? Z sub 2, que es este pedacito aquí, perdóname aquí que de pronto no se lo observa muy bien, este pedacito y que no salió como muy bien, este pedazo de aquí, Z sub 2 sería igual a H medios menos D sub 2, ¿no? Z sub 3, que es este lado hacia el lado derecho, mire, se cambió la dirección, ahora Z sub 3 se pasó al lado derecho. Z sub 3 sería igual a H medios, que es este de aquí para acá es H medios también, menos la distancia que existe en el valor ¿qué es?
de D sub 3, que sería D sub 3 es esta, ¿no? D sub 3. Entonces tendríamos esa situación, o lo mismo podría decirse, si a ustedes se les causa mucha dificultad, podríamos decir que Z sub 3 sería igual a H medios, que está aquí, menos D sub 3, entonces me daría un valor negativo, ¿cierto? Porque H medios es esta de aquí hasta aquí, menos D sub 3 me daría una distancia negativa. Y vamos por el Z sub 4. El Z sub 4 va desde el eje que pasa por el centroide plástico hasta la fila de refuerzo 4. Entonces tendríamos nosotros que es igual a H medios menos la distancia de sub 4. Miren, la distancia de sub 4 yo la había colocado por acá abajo, que es la distancia hasta la fila. Obviamente H medios es menor que sub 4 y nos va a dar un valor negativo. Aquí se van a encontrar con una mezcla de todo, pero todos los signos están plenamente identificados en el momento en que se está haciendo el análisis o el cálculo en la hoja electrónica que se tiene allá. Entonces, miren esta situación de Z sub I. Z sub I, entonces, es la distancia que hay desde el eje centroidal o el eje que pasa por el centroide plástico a la fila correspondiente del refuerzo que se esté analizando. ¿Sí? A veces da positivo, a veces da negativo, pero eso es así y no hay nada que hacer. Muy bien. Tendríamos entonces, la siguiente parte es la de determinar entonces el momento. El momento resistente va a ser igual a phi, que premultiplica al momento resistido por el concreto, que lo vimos en la página anterior, ¿cierto? Ese momento resistido por el concreto que dice que es P sub N C por Z sub C, ¿no es cierto? Ese es el momento nominal resistido por el concreto. Y ahora hemos encontrado el momento nominal resistido por el acero. La suma de los dos premultiplicados por phi nos permite encontrar el momento resistente de la columna o el momento de diseño, que se llama aquí. Entonces tengamos en cuenta esa situación. Vamos para la última parte, que es la de determinar la situación correspondiente a la condición balanceada. Dice, para el caso de columna es importante determinar la capacidad para una condición balanceada. Para el efecto se encontraría esa capacidad recurriendo a la profundidad balanceada C sub B. Así, profundidad balanceada del eje neutro para condición balanceada. Es C sub B tal cosa. Permítame traer un dibujito de estos que estábamos haciendo antes. Copiarlo, podría ser este, C balanceado, tal cosa. Sí, es el mismo. Y al cabo nos sirve perfectamente. Entonces tendríamos esta situación. Bueno, ok, copiemos esto, está suficiente. Control C. Llevémoslo aquí a este sitio. Peguémoslo aquí, control V. Y tendríamos entonces nuestra situación. Entonces, tenemos esta situación, aquí le podemos quitar esto que nos sobra, ¿qué podemos decir aquí? Que dejémosle ese C allí, dejemos esa carga allí, bueno, esa carga no la vamos a necesitar, quitémosla, quitemos la carga, quitemos, ¿qué más podemos quitar aquí? Más bien, este no me sirve. Traslademos el otro dibujo. Digamos que quitemos el otro dibujo que donde ya tengo dibujada al menos el diagrama de deformaciones unitarias. Entonces procuremos mirar aquí a ver qué ocurre. Entonces voy a tratar de copiar lo que más pueda de aquí. Lo que sea posible. Este sí ya me sirve aquí porque tenía unas cosas que son importantes allí. Bueno, aquí podemos, digamos, dejemos ese bloque, suprimamos el esfuerzo del concreto, no me sirve. Bueno, dejémoslo, quitemos esto nomás, esto es S2, también lo podemos quitar. Podemos quitar estas fuerzas, sí, todas las podemos quitar. Podemos quitar esto. Podemos quitar estos brazos Z que estamos colocando aquí.
Bueno, podemos quitar también estos valores de aquí. Y definitivamente S sub B, S sub B, S sub B, tal cosa, quitemos esto, quitemos todo esto, y listo. Bueno, dejamos esto como básico. Discúlpenme un momentico mientras... A ver, aquí en la profundidad balanceada, tal cosa, no, dejémoslo ahí. Esa profundidad sí. Escúcheme un momentico mientras atiendo algo aquí, por favor. Discúlpenme. Bueno, volvemos entonces. Estoy tratando de mirar si me sirve esto o no me sirve para poder explicar. No, no me sirve. Digamos, de todas maneras, suprimamos esto, aunque me toque dibujar nuevamente. Es porque quiero mostrarles en efecto cómo es... dejemos esta deformación del concreto, si dejémosla ahí como lo único que me podría servir. La profundidad también la podemos eliminar. Podemos eliminar todo esto que está acá encima, suprimir. Este H medio, seguimoslo allí. Esto que está acá arriba podemos eliminar y miremos a ver qué es lo que nos sirve. También lo voy a quitar, suprimir. Voy a auxiliarme en esto de estos dibujitos. Voy a tratar de utilizar una línea, más bien a ver si la puedo, ojalá me permita. A ver, una línea recta, pero de color diferente. Que la pueda trasladar yo aquí, que me permita entonces, lo voy a tratar de acomodarla aquí, ahí, a donde está, y lo voy a tratar de, de acomodar de acuerdo a esto. Entonces voy a correr voy a comprimir más el concreto, voy a correr el eje neutro tal, 201.003.201. Estoy haciendo cálculos mentales para saber por dónde es que voy. Voy a colocar esto aquí de tal suerte que el eje neutro se me corra hasta por aquí. Ojo, ahí están, casi que se pegan los dos. Voy a mirar que en efecto pase por aquí, por el eje neutro. Y lo bajo un poquito más acá. Siempre es que tendré aquí esta situación. Bueno, estoy tratando de... ¿Qué he hecho yo aquí? Estoy, miren, jóvenes, tratando de... subo un poquito más aquí. Parece que sí me va a dar como lo había concebido.
Veamos qué es esto, ¿cierto? Quitemos este también de aquí y pongámosle algo más sustentable. Bueno, podríamos considerar este o este. De aquí, en este caso, abramos este panorama que aquí pongámosle este. Y este, entonces, sería una situación para mirarla. Ah, bueno, da un poquito más corto. Este sería entonces, podría colocarle una linecita aquí bien simplificada, control C, control V, y podría colocarlo aquí así y acortarla profundamente. Bueno, entonces tendríamos... Bueno, lo que quiero es como hacer una esquemita que sea entendible, que sea como más... bueno, tendría aquí, esta es la distancia, entonces un poquito más. ¿Listo? Entonces tendría aquí este valor, ojo con esta parte, que me está indicando que es... que tendría este valor que estamos indicando que es la deformación unitaria del concreto, que es igual a 0.03. Esta es la deformación unitaria del concreto. Y estoy buscando yo con esta situación, al hablar de una profundidad balanceada, ustedes ya están mirando que C va desde la línea más comprimida hasta el eje neutro. Este es el eje neutro. Entonces, para llegar al eje neutro desde la fibra más comprimida, esta que está a punto .03, necesito entonces de una profundidad C. Y esta profundidad C de letra minúscula, recuerden, porque estamos tratando de encontrar la profundidad C del eje neutro, la que pretendo es encontrar que sea balanceada, C sub B, ¿no? Entonces, C sub B como profundidad balanceada. Esta profundidad balanceada se garantiza siempre y cuando los dos materiales, el concreto trabajando la compresión, mira, el concreto trabaja es aquí en este filo, en este borde, porque el concreto llega hasta aquí, el concreto, la fibra más comprimida está en este borde y en efecto el bloque de compresiones de Whitney está allí, por ese lado, está trabajando el bloque de compresión de Whitney está llegando aquí a esta situación. Entonces, la posición del eje neutro le he colocado aquí porque C siempre es mayor que A. A está definido por la profundidad del eje neutro. Ahora, ¿qué tengo aquí? Bueno, lo voy a trasladar para otro lado por alguna razón. Perdón, que estoy haciendo unas cosas que no debo hacer. Bueno, dejemos esta fuerza por ahí en alguna parte, debe estar, incluso ni me interesa que de pronto esté allí. Si está allí, debería haber un momento también, o bueno, no habría momento porque la fuerza está alejada del eje neutro, o perdón, del eje centroidal y tiene una excentricidad, entonces quiere decir que la fuerza excéntrica con respecto al eje centroidal o al eje que pasa por el centroidal plástico nos está indicando que hay un momento inmerso allí. Bueno, entonces, ¿qué he hecho yo? Un dibujito que más o menos me represente lo que quiero yo representar, que es que haya una profundidad balanceada y que esta profundidad balanceada garantice que los dos materiales van a llegar al esfuerzo, ambos, el concreto llegará a su esfuerzo de F'C y el acero llegará a su esfuerzo de F sub Y. El uno trabajando a la atracción por el lado derecho, porque lo que está del lado derecho de C, estas barras están trabajando a tracción, y lo que está por la izquierda, estas barras están trabajando la compresión. Entonces, ¿qué estoy yo buscando? Que, bueno, aquí sí me voy a ir con que esta deformación, aquí, esta deformación del acero más alejado, que sería el de la fila 4, ese esfuerzo y esa fuerza, perdón, dejémoslo como esfuerzo nomás, ¿sí? Este esfuerzo
de la fila 4, este F sub S4, digamos, que sería la fila más esforzada desde el punto de vista de tracción, el siguiente estaría menos esforzado porque la deformación es más pequeñita, y estas de acá ya no están de deformación por tracción, sino de deformación por compresión. Las barras que están del lado izquierdo, que están inmersas en el lado C, están trabajando a la compresión, mientras que las del lado derecho trabajan a la tracción. Entonces, este debería trabajar con una deformación E sub Y. ¿Sí? Una deformación de su Y, que la deformación de fluencia, que es igual al esfuerzo de fluencia dividido entre la deformación, perdón, dividido entre el modo de elasticidad, ¿cierto? Entonces, la deformación de fluencia del acero por tracción, en este caso, corresponde a la fila más alejada, que es la fila 4, y va a trabajar con F sub 4. Y entonces, esta fila, digamos, el concreto por el lado va a llegar al esfuerzo F' sub C. Perdón, estoy indicando aquí. A ver, el concreto está trabajando a F'C, y la fila más esforzada, que sería con el esfuerzo F sub S4, F sub S4, que es la fila más alejada, esta estaría alcanzando y volviéndose F sub Y. O sea, cuando la fila más alejada, que tiene un esfuerzo F sub S4, ¿no? El subíndice corresponde a la columna o a la fila que estamos analizando. Cuando F sub S4 no es F sub S4 cualquiera, sino que alcanza el F sub Y, o sea, este sería, podríamos decir que la deformación E sub S4, ¿cierto? Es igual a F sub S4, tal como lo veníamos mirando sobre E sub S. Pero cuando F sub S4, que lo veíamos en el anterior, llega a F sub Y, entonces este esfuerzo E sub S4 se convierte en E sub SY. Es la deformación unitaria del acero por tracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podríamos hacer una relación de proporción nosotros aquí diciendo que C sub B, ¿no? En esa condición balanceada, voy a tener una condición balanceada. ¿Por qué? Porque mientras el acero en la fila más alejada está fluyendo y el concreto en el lado de la fibra comprimida está llegando a su deformación de rotura por compresión, entonces estamos diciendo que los dos materiales están llegando igualmente o simultáneamente a una condición de falla simultánea. Ah, profe, ¿qué pasa con las demás filas de refuerzo? Sí, las demás filas de refuerzo a lo mejor están de locha, están de paseo, no están alcanzando esfuerzos como le toca a la fila más alejada soportar el esfuerzo de fluencia y por tanto la deformación de fluencia. Que todas las demás, incluso unas están comprimidas, listo, que están comprimidas, y que esa compresión también puede ser similar o cercana a la deformación de fluencia por compresión, porque el acero también se deforma por compresión, igual que por tracción. Entonces, ¿qué estaría pasando con eso? A lo mejor también están llegando a un estado de fluencia, pero ya veremos el momento en que ninguna barra puede pasar por el esfuerzo, por encima del esfuerzo de fluencia. Ninguna barra, ¿sí? Ninguna barra, lo veremos en el cálculo. Entonces, vamos a hacer una relación de proporción pensando en estos dos triangulitos. Mire, este triangulito constituido por esta, voy a colocar aquí como para identificar, este triángulo está conformado por la distancia de la deformación. Este sería un cateto y este sería otro cateto, ¿no? Estos dos catetos forman un triángulo y hay otro triangulito aquí, ¿cierto? Entonces, aquí hay otro triángulo. Sin embargo, con todo, hay un triángulo bastante grande que es este, ¿no? Que sería este que se conformaría por la deformación que está acá, que es U. O sea, se forma un triángulo que va desde aquí hasta esta fila y va por aquí. Entonces, este triángulo, digamos, tendría este cateto aquí y esta de la línea diagonal. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener entonces que mirar la situación correspondiente a la profundidad. Recuerden ustedes que nosotros tenemos desde la fibra más comprimida, perdón, otra vez ando yo como medio disparado en el dibujo. Miren esta parte importante. Esta es la distancia D. Ojo, la distancia D va desde la fibra de acero de refuerzo más traccionada, lo vimos en el armado 1, hasta la fibra más comprimida y se llama la altura efectiva D. Esta altura efectiva D tiene este valor que es de segunda, recuérdenlo, ¿no?
Entonces, siempre tenemos que D es igual a H menos D segunda, como la convención que teníamos en ese momento. Esa altura efectiva es la distancia que va desde el acero de refuerzo más traccionado, que es esta fila, hasta la fila más comprimida. Entonces, aquí vamos a tener nosotros una situación y es la siguiente. Vamos a decir que vamos a decir que vamos a decir que tal cosa. Antes de eso, miremos esta cuestión. ¿Cuál es el esfuerzo o la deformación del acero? A ver, miremos, a ver, tal cosa. Sí, ¿no? Ahí estaría bien, estaría bien. Vamos a mirar este triangulito. Entonces yo voy a decir que de este triángulo yo tengo que D, ojo, este triángulo constituido de hasta aquí y la deformación unitaria que sería esta. O sea, esto todo sería de aquí hasta aquí es de... Y toda esta deformación unitaria de aquí hasta aquí es E sub más E sub Y. Entonces yo diría que ese triángulo tiene D es a E sub U más E sub Y, ¿cierto? Como, vamos a hacer este triangulito pequeño, como C sub B, ¿sí? Como C sub B, que tendríamos como C sub B, ese triangulito pequeño es, ojo con esto, como C sub B es a E sub U, ¿cierto? Este pequeño triángulo como C es a E sub U. Entonces de aquí tendríamos ya la situación resuelta. Ahora, si nosotros decimos que tenemos un acero de un módulo de elasticidad de 200,000, o pongámosle X, pongámosle 200,000 megapascales, multipliquémoslo por 10, es S, el módulo de elasticidad del acero es 200,000 megapascales, ¿cierto? Pero también sería, SUS también sería igual a 2 millones de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Recuerden que un megapascal es igual a 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces nosotros tendríamos esto. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos ese módulo de elasticidad en esa forma. Dejémoslo ahí como 2 millones. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a reemplazar aquí este D. Bueno, primero que todo voy a tratar de despejar este valor de C sub B. C sub B, ojo, no es C mayúscula, sino C minúscula sub B, igual al valor de E sub. Voy a hacer transposición de términos y diríamos que es igual a E sub dividido. Ay, María Santísima, por Dios. Sería E sub U sobre... María ahora se fue para el otro lado. Bueno. Paciencia, E sub U más E sub Y multiplicado por D, ¿cierto? Al despejar C sub B. Entonces tendríamos esta expresión. Vamos a reemplazar entonces, voy a borrar este pedacito aquí, y vamos a decir que el valor de E sub Y es igual a F sub Y dividido entre E sub S. Y vamos a decir que F sub Y sigue siendo F sub Y dividido, lo vamos a dividir entre 2 millones. 2 millones, estoy reemplazando el valor de su S de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, estoy haciendo esa operación. ¿Y qué tengo yo aquí? Entonces, tendría que reemplazarlo, este valor aquí. Voy a borrar esta parte que no la empleo ya. Ya me sirvió al comienzo. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Tener ese valor. Entonces, reemplazaría yo este valor aquí en esta ecuación, ¿cierto? Y reemplazaría también el valor que dice que U es igual a 0.003. Entonces diría yo que este valor de C sub B, siempre se me hace grande, C sub B, es igual a la deformación unitaria 0.003 dividido entre estoy reemplazando esta fórmula, ¿no? Por sus respectivos valores 0.003 más el valor de F sub Y
dividido entre este valor que es 2 por 10 a la 6, aquí 2 por 10 a la 6, ¿sí? Que lo tenemos ahí. Entonces, todo este multiplicado, ojo, por el D que está aquí, ¿cierto? Entonces tendríamos esta expresión a la cual llegamos, que es entonces la que hay que operar para poder, miren que esto es el resultado de reemplazar los valores de E sub Y y de E sub U en la expresión que la encontramos como consecuencia de un análisis de triángulos, una relación triangular que hubo aquí en esta parte. Entonces, la parte siguiente es entonces encontrar ya el valor correspondiente y hacer las operaciones y entonces tendríamos que otra vez C sub B, perdónenme, siempre hace grande ese valor, 2 millones por 0.03 da 6,000, da 6,000 en el numerador y este valor multiplicado por este también da 6,000 más F sub Y, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el valor de D. Esa es la expresión entonces a la cual llegamos aquí de profundidad balanceada del eje neutro, esta profundidad, que es la que, sobre la cual hemos estado hablando. Entonces es importante hacer esto para encontrar una profundidad balanceada y con base en esa profundidad balanceada, pues vamos a establecer todo, ¿no? Uno que conoce de una vez el C balanceado, voy a borrar esta partecita aquí, una vez que conoce uno esa profundidad balanceada, digamos, ya es posible encontrar la profundidad del bloque balanceado, que es igual a beta sub 1 por C sub B, ¿cierto? Una vez que conoce uno, ¿cómo la encuentro? Con esta fórmula. La profundidad balanceada la encuentro con eso y con el beta sub 1 que tenga, para el concreto que tenga, ustedes dicen que beta sub 1 depende del concreto que uno tiene, con ese beta sub 1 premultiplicando a C sub B, que lo hemos encontrado mediante esta expresión, podemos, aquí estaba dando vueltas allá, está encontrando la sub B, la profundidad del bloque de Winnet balanceada. Y con base en esos valores ya puedo trabajar las fórmulas que trabajamos antes con todas, es decir, como puedo trabajar con estas, ya teniendo una profundidad balanceada aquí A sub B, ya puedo encontrar una carga balanceada, ¿sí? ¿Qué más puedo decir? Aquí también esto sería A subbalanceado, ¿cierto? Y todo estaría saliendo y vamos para la siguiente, diríamos aquí tendríamos un C. Este C sería balanceado y con esto encontraríamos unos esfuerzos correspondientes para todas las filas de refuerzo. Estaríamos encontrando el C balanceado que me va a incidir mucho, el C balanceado por el D sub I para encontrar los esfuerzos F sub SI y con ese C balanceado puedo encontrar entonces momentos del acero balanceado y momentos del concreto balanceado. Es decir, no es sino colocar un valor particular de C que sería el C balanceado para reemplazarlo y poder encontrar entonces las condiciones que estamos estableciendo aquí, que dice que debe haberse encontrado una carga de respuesta nominal del concreto balanceada, más una respuesta del acero, una respuesta, digamos, nominal del acero balanceado. Y estos dos valores multiplicados por phi me dan una carga axial balanceada. Y lo mismo para el momento. Entonces, lo que quiere decir que la situación se vuelve o se torna fácil haciendo esas consideraciones. Eso era lo que me faltaba explicarles a ustedes para que ustedes puedan desglosar o puedan mirar el ejercicio que está en la hoja electrónica y procuren hacerlo con sinceridad y con todo lo que puedan hacerlo, porque les voy a poner un tallercito por ahí para que me hagan unos, pues a cada quien, ¿no? Para que me haga unos, me dé una respuesta frente a unas inquietudes que yo tengo. Nada de misterio va a haber, solamente es saber manejar esto, entenderlo muy bien y poder obtener unas curvas de interacción carga-momento. Bueno, entonces vamos a pasar aquí brevemente a explicar un poquito más de lo que explicamos ayer, tal vez cuando encontrábamos en las coordenadas del punto 2, ya las del punto 1 ya se habían encontrado, recuerden que estaban por allá arriba, estas que era encontrar la carga máxima permisible cuando la excentricidad es igual a 0. Ya el siguiente paso para el punto 2 es determinar para la excentricidad mínima, o en este caso, no sino para el caso de la misma fuerza axial encontrada como P sub máxima en el paso anterior, y tratamos de colocar unos valores aquí en esta celda que son por tanteos,
¿cierto? Yo pues habré comenzado con qué, con 20 o qué sería, o con 70 o con lo que sea. Uno entraría a ciegas, pero uno poco a poco lo va acercando y lo va acercando esto. Uno si pone otro valor aquí, por decir algo de, pónganle ustedes de 20. Epa, esta vaina no está funcionando ahorita. Ah, no, es que no estoy aquí. Perdón, estaba yo tan emocionado que pensé que estaba en la hoja electrónica. No estoy en la hoja electrónica, estamos aquí en PowerPoint utilizando esta herramienta para poder explicar. Entonces, estaba tratando de modificar el valor de C, pero ustedes lo pueden hacer allá en la hoja electrónica, en el ejercicio que ya lo he subido, ustedes deben haberlo visto ya. Eh, Allí precisamente pueden ustedes jugar, si así se puede llamar, con esto, ¿no? Y cambiarlo para las condiciones que se han establecido. Siempre serán las mismas condiciones que se han establecido del refuerzo, del área, de las distancias, etcétera, etcétera. Aquí lo que les decía, aparece phi.65, pero fac ya no vuelve a aparecer porque fac es un factor que se emplea solamente en el caso de excentricidad igual a cero. Como estos casos ya no son excentricidad igual a cero, sino excentricidad mínima y otras condiciones, ya nunca más vuelve a aparecer el fac. El fac sirvió para determinar este valor en el punto 1 y este punto lo estamos tomando de referencia ahorita. Lo estamos tomando en sí, ya está incorporado, entonces no tenemos que, ¿por qué más emplearlo aquí? Porque ya viene desde allá como un valor máximo y tampoco los demás valores que vayamos a encontrar en adelante no vamos a emplear para nada el FAC aquí. El FAC fue una condición exclusiva para este punto, del punto donde la excentricidad era igual a cero y allí sí contemplamos el valor de FAC, ¿cierto? Muy bien, volviendo entonces al caso, tenemos una situación de una asignación de un valor de C mediante tanteos que me permitió entonces encontrar estos valores, ¿no? Y de allí que con base en eso, esos valores establecidos se hace una serie de operaciones aquí que están ceñidas a lo que hemos explicado. Aquí entonces yo quiero es que ustedes allá solitos o acompañados, es decir, a través de la virtualidad, porque realmente, a no ser que uno sea vecino muy cercano de alguien con el cual se pueda reunir, o vecinos que hayan varios, de lo contrario, unos están viviendo por allá en La Unión, otros por allá en Tumaco, es decir, están en diferentes puntos, entonces realmente la única comunicación es el medio virtual. Háganlo, mírenlo, cacharréenlo y encuentren esto que estoy mostrando allí en la hoja electrónica y que les va a permitir entonces encontrar los valores correspondientes para los diferentes puntos. Este es el punto 2, aquí había tenido el punto 3. Aquí lo hago porque yo con el otro grupo comencé por el lado contrario, entonces hoy tengo estas hojas para explicarles a ellos con base en estas hojas. Con ustedes empecé con la hoja electrónica, efectivamente, con ellos empecé por otro lado, y entonces, pero al fin y al cabo llegamos al mismo sitio, llegamos a las mismas, al mismo sitio de qué, de entender la parte conceptual de este asunto que tiene que ver con las curvas de interacción carga-momento, que es bueno que lo tengan en mente, que sepan cómo construir, porque habrá momentos en la vida, en particular, que se van a encontrar con una curva con una columna que tenga diferente forma, que no sea rectangular, sino que de pronto sea una T, una columna en T. Ya, Barma, ¿cómo se? Pues hombre, la misma teoría, la misma cosa, la misma teoría que estamos viendo le servirá para encontrar una curva de interacción en una sección transversal de una columna en T. ¿Qué pasa ahí? Que el centroide plástico no va a estar a la mitad de H o H medio, sino que va a estar ubicado en un sitio diferente. Ese será el centro a través del cual se van a tomar los momentos de resistencia del concreto y del acero. Y el eje neutro se estará moviendo en la medida que se mueva la profundidad del bloque de Whitney A. Ustedes saben que C depende de A o A depende de C, ¿no? Entonces también, esta explicación que yo estoy dando, que pues yo pienso que no muchos profesores se dan ese trote de explicar esta situación de la elaboración de curvas de interacción carga-momento, es para que ustedes tengan solidez en esto y entiendan, porque van a encontrar muchas curvas de interacción en textos, en libros, en textos, guías, en manuales y todo. ¿De dónde viene esa bendita vaina? ¿Cómo se la construyó? ¿Listo? Muy bien, aquí tenemos para el punto 3, entonces decíamos para una excentricidad menor que la excentricidad balanceada, y aquí en el punto 4 es cuando uno dice para una excentricidad igual a la excentricidad balanceada, esta
esta C sub B se encontró con esa fórmula que acabamos de ver hace un ratico, ¿no? Y está precisamente, cada rato me llega la tentación de querer picar aquí para ver si yo veo la operación que se está dando en Excel, pero en realidad es cuestión de comprobarlo. Ustedes pueden llegar y con base en los esfuerzos que existen aquí, de lo que existe aquí y llegar allá y ver, vamos a comprobar a ver qué tan cierto, ¿no? O en la misma hoja electrónica que están dándose los valores. En todo caso, hagan ese ejercicio, eso ya es cuestión que ya les dejo a ustedes y que llegamos a aquí sí vale la pena tener en cuenta esto. Este será para igual a la excentricidad balanceada. Aquí hay un punto y se me ha metido algo aquí. Ya. Era algo que el mensaje que yo les dejaba esta mañana. Pero bajémoslo aquí. Vamos a mirar aquí. Aquí vale la pena tener en cuenta, no, este no es. Aquí vale la pena tener en cuenta esto. Y aquí, pues ya puedo borrar quitarlo de aquí. Sí, perfectamente. Y puedo decir lo siguiente, jóvenes. Aquí sí vale la pena, se me va a pasar esto de... Bueno, cojámoslo completo y trasladémoslo completo. Bueno, entonces... Hemos escrito allí y quiero es que miremos esta situación. Mire, dice coordenadas del punto 5 para P sub igual al 10% de F' por A sub G o P sub igual a P sub B. Ese también es la parte. Entonces, aquí sí me toca dibujar con esto. Bueno, antes de dibujar, pasemos a esta parte. Miren jóvenes que aquí ustedes lo corroborarán o lo habrán corroborado ya, algunos de pronto se hayan sumergido en este asunto. Aquí he colocado los valores resúmenes de los pasos anteriores. La carga axial máxima P sub para condición de momento igual a 0, 343,01, con excentricidad 0. La carga de 257,26 para también momento 0 y excentricidad 0. Y en estos casos C es infinita, porque C está ocupando un espacio mucho más grande que la dimensión H de la columna y no vamos a encontrarse nunca. ¿Por qué? Porque la fuerza está concentrada y no hay excentricidad. Al no haber excentricidad no hay C, ni hay A, ni hay nada. Solamente existirá el valor de H y el valor de B para calcular las respuestas de la A sub G, de la área bruta del concreto, y el área de refuerzo A sub ST que existe. Entonces, en estos dos primeros puntos, el 0 y 1, no hay nada. Entonces, ¿cuál es el 0? El punto 0 es este. No sé si de pronto aquí no. No, porque este no está en hoja electrónica y siempre me siento tentado porque la veo como similar. Bueno, este punto es el 1, donde 343 se ha cuantificado aquí, en estas coordenadas, 343, mire que cerca de 350, y donde existe ese punto 0, el punto 0 es ¿no? Este punto 0 de 343, carga y momento 0, claro, el momento se lo ve creciendo aquí en este eje de abscisas, ¿sí? Pero aquí no hay momento, entonces está en este eje 0. Lo mismo entonces el punto 1. El punto 1 es la carga máxima permisible, 256,26, y está aquí, 257,26, está aquí para este punto 1, excentricidad 0 también. Para el punto 2 dice que el valor de la carga es el mismo, 357,26, ¿sí? Pero ya aparece una ordenada, que es del momento. Digo, una abscisa. Esta es la ordenada y esta es la abscisa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ordenada? Esta. Este es el punto 2. Aquí, este punto 2 está aquí. Con la carga de 257 igual que la anterior, entonces está a la misma altura. Y tiene un momento que estaría aquí indicado, que dice que es 1707. Aquí estas unidades, entonces, están en toneladas centímetros, ¿no? Toneladas centímetros y toneladas. Y la excentricidad en centímetros. Entonces, mire que aquí ya hay un punto
definido por dos coordenadas, una coordenada vertical, que es la carga axial, y una coordenada horizontal, que es el momento flector. ¿Listo? Y ya aparece una excentricidad que es pequeñita, 6.64, pequeña. Luego paso a un siguiente valor que es arbitrario. Yo les decía ayer que era arbitrario. El punto 3, yo lo tomé de 39. Cualquiera de ustedes haga el ensayo, lo puede poner de 41, lo puede poner de 32 o lo que quiera, y se le va a mover este punto para allá o para acá, se va a estar moviendo para donde quiera. Cuando yo utilice el punto 3 entonces está caracterizado por una carga axial de 203.55, más bajita que la anterior, y por un momento de mayor que el anterior de 2401, o sea, ya está en 2401. Este punto se determina mediante ese par de coordenadas que están aquí. ¿Listo? Y vamos para la condición 4, que es la condición balanceada. La condición balanceada nos permite encontrar este punto prácticamente en el borde. Esta curva va a venirse así. La curva vendría así, ¿no? Ahorita dibujamos algo y explicamos un poquito eso. Pero es el punto más extremo que podríamos decir que se encuentra en la gráfica en condiciones normales como columna, porque vamos a ver que este es el más alejado porque ya se convierte en viga. Ahorita hablamos sobre eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que encontramos este punto mediante las coordenadas de 4. 4 me dice que, este es el punto 4, dice 106.89, mire, se ha bajado la carga a 106.89, nosotros podemos guiar aquí. Y el momento flector es de 3.240, claro, 3.240 está ubicándose por aquí. Perdón. Entonces tendríamos esa situación y hay que tenerla en cuenta. Bueno, ¿qué otro aspecto? Este punto es supremamente importante. Este es el que vamos a ver ahorita y se los voy a explicar. El punto 5. Este punto 5 es el que está aquí. Entonces, ahorita me voy a remitir a la pluma para observar lo siguiente. Mire, la curva normalmente viene así. Ojalá que pues tenga la forma de... Voy a hacer con este. No, tampoco. Vamos con otro colorcito, pongámosle este. A ver, pongámosle este, rojo. Yo vengo, ojalá me dé la oportunidad, realmente es un poco complicado esto. Voy a construir la curva entonces. No, ya me empecé a desviar un poco. Bueno, me perdonan, pero realmente es difícil. Esa curva debería venir así, en esta forma, ¿no? Pero resulta que las disposiciones dicen que esto debe voltear, esto ya no se utiliza esto, sino que debe voltear por aquí. Y está limitado ese diagrama por esta línea y volteando aquí, por ese lado. Entonces, lo demás es virtual y por cualquier punto que nos dé por allá, no, ya no corresponde. Es decir, la curva se construye a partir de este punto 1, que es este punto 1, y de este punto 2, que es este punto 2, es este. Entonces, esos dos tienen el mismo valor de carga, 257 y 257. Pero el uno no tiene momento, el otro sí tiene momento. Entonces, ¿qué pasa? La curva está limitada por esta línea horizontal que se traza aquí. Luego la curva sigue el camino de lo que se ha calculado en el camino y seguiría por aquí, pero la norma dice, no señor, que no siga para allá y le obligan a hacer un quiebre aquí. Este quiebre es el que hace lo voy a dejar en otro color como para que lo veamos mejor, digamos en este color. Ya, digamos, le obliga y dice, oiga, usted tiene que hacer un cambio en este instante e irse de aquí para acá. Entonces, este tampoco tiene validez. La curva solamente tiene validez en este sector, así, de esta manera, perdón, se volvió a borrar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Este es el punto que vamos a analizar ahorita, este punto. Este punto corresponde a una carga, mire que está por debajo de 50.
es una carga que corresponde al valor especificado por la norma, que dice que en ese sitio la curva de interacción carga-momento no puede continuar con el camino teórico que se había pensado y que tiene que bloquearse allí y que tiene que construirse otra curva, o sea, tiene que voltear o cambiar de dirección la curva por una razón muy importante. Cuando yo, en realidad, cuando yo era estudiante, cuando yo estudiante, pues esto estaba en exploraciones en el ACI, se hablaba mucho de estas cosas, y nosotros no teníamos esas limitantes, nosotros teníamos la curva de interacción carga-momento venía así, tal como estaba, así, 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 con lo que yo he dicho que esto no, esto sí, y que también la curva venía y pasaba por acá y no había tal cosa de quiebre, sino que luego el ACI encontró razones por las cuales debe empezar a considerarse de otra manera esta situación. Se dice que las columnas, ¿no?, cuando tienen cargas bajitas y momentos grandes, las columnas tienden a dejar de funcionar como columnas. Una columna siempre funciona con una carga axial notable y un momento flector, ¿no? Entonces, es importante la carga y el momento flector. Pero cuando la carga se vuelve tan pequeñita que es insignificante y el que prepondera es el momento flector, dice que esto ya no es una viga sometida a flexión pura, que desapareció la carga axial y por tanto, pues sí debe llamarse la columna porque está allí y se le debe dar alguna importancia, pero entonces empieza a cambiar esto y por esa razón le dicen, oiga, no continúe por aquí, sino cambie. Entonces, ¿qué hay? Que dice que se puede considerar hasta este punto de la curva cuando la carga axial PSU es mayor o a lo sumo igual al 10% del resultado de AG por F'C, ¿cierto? Miren que un área por un esfuerzo da una fuerza, ¿no? Y el 10% de esa fuerza significaría la carga. O sea, que cuando yo tengo un peso mayor o igual que el 10% del área bruta multiplicada por el esfuerzo del concreto, ¿sí? Esto me estaría significando que estoy construyendo de aquí para arriba todo esto, de aquí para arriba. Pero cuando es de aquí para abajo, le dice que cuando, bueno, y cuando es eso, me está diciendo que trabaje con phi igual al phi que corresponda. En este ejercicio, por ejemplo, es 0.65, ¿no? Trabajo con phi siempre con 0.65, como lo hemos visto. Pero cuando P sub U es menor que el 10% del producto del área bruta por el esfuerzo del concreto, me dice que phi va a hacer una transición. Va a hacer una transición. Una transición. Y va a pasar de 0.65 lentamente hasta llegar a 0.9. ¿Sí? O sea, pasa de 0.65, que es un factor de reducción para columnas, a 0.9, que es un factor de reducción para vigas. Entonces empieza a abrirse la curva y empieza a tener otra presentación y sale un brazo que llega a terminar aquí definitivamente cuando la carga es nula. Cuando la carga se perdió totalmente, entonces quiere decir que se volvió efectivamente una viga. Pero pues uno la ve como columna en un edificio, ¿no? La ve, pero realmente puede estar sometida a una solicitación tan grande de momento flectorio, a una carga axial tan pequeñita que es menor que la carga establecida como límite. Entonces, en ese caso, se diría que allí está la columna, pero realmente está trabajando es como una viga. ¿Listo? Importante tener en cuenta. Entonces me regreso un poquito aquí para hablar un poquito aquí, un poquito nomás. Este es el último punto. Este es cuando P sub es igual a 0. Y este es cuando, miren, dice coordenadas del punto 5 para P sub igual a punto 10 F'C por A sub G. O sea, o también para la condición balanceada, también esa es otra cosa. El que es menor de los dos es el que va a tomar, ¿no? Si este es el menor, se toma este. Y si este es el menor, se toma este, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la carga balanceada, ¿dónde estás, carga balanceada? Sí, carga balanceada. Por ejemplo, nos dio 106.89, pero la carga por el 10% de AGF'(C) es 42 toneladas. Entonces, 42 es menor que 106. Pero si la carga balanceada fuera 30 y pico, entonces toma más bien el 30 y pico como el punto de doblaje de la curva. O sea, este punto, si este de la carga balanceada estuviera más abajo
de este valor de la carga establecida como el 10% de AG, si entonces el punto de quiebre estaría más abajo, no sería, se tomaría el valor de la condición, de la condición balanceada, sí. Entonces bajaría y se tomaría el valor de la condición balanceada, el que ve. Esta cosa la van a ver en las gráficas de interacción. A veces esta está por arriba o está así como está, la carga de condición balanceada por encima de la carga del límite del 10% de AG por F'C, o al revés, a veces está por encima de la carga balanceada. Eso sería bueno que miren las gráficas de interacción, carga momentos de paz del río. Echese un vistacito. O lo que hemos visto, por allá vimos unas curvas de interacción que les mostré yo como a los inicios, a los comienzos de este tema, que está en la guía de, en algo que les hablé y que está en unos manuales manuales de la CI. Bueno, jóvenes, hasta ahí llegamos. No nos alcanza el tiempo. Yo quería dejar estos 5 minutos que nos faltan como para hablar sobre alguna cosa, alguna inquietud que ustedes tengan. Es decir, en este caso, uy, por Dios, así está bien. Casi que hago un daño tremendísimo. Muy bien. Bueno, ya tenemos la grabación. Me gustaría escuchar alguna cosa respecto al examen, respecto a algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Escucho. ¿Para cuándo sería el primer examen, profe? El primer examen sería programado para el día que tenemos la próxima clase, que sería el martes. El martes de la próxima semana sería el examen. Me gustaría que lo pudiéramos programar para una hora que no sea la hora de clase. O ustedes verán, hacemos la hora de clase y después vemos a ver los que no quede cortico, de pronto lo reponemos luego. Podría ser a la hora de clase para no interferir con otras horas que ustedes tienen, ¿no? Es decir, de pronto yo les digo una hora diferente y dicen, no puedo porque el uno no puede a esa hora, el otro sí puede, y si la trasladamos a otra hora también se nos forma un problema. Entonces lo vamos a hacer para la hora de clase. Máximo lo podemos hacer para dentro de 8 días a la hora de clase. ¿Sí? Vamos a hacer. ¿Entra hasta la clase de hoy? Entra hasta la clase de hoy. Sí, porque es simplemente ampliar lo que hemos visto. Entra hasta la clase de hoy. Listo, profe. Ajá. Entonces, tratemos de tener en cuenta, lo fijamos para dentro de 8 días. Hora 7 de la mañana. Tratamos de hacer un examen relativamente corto para que alcancen los tiempos de 2 horas, porque si no, nos traga la loca. ¿Sí? Les voy a hacer un examen relativamente corto, como para que alcancen en las 2 horas. No vamos a hacer una cosa tremenda. Realmente ponerles una curva de interacción es difícil para que lo hagan en unas 2 horas. Se gastaría mucho tiempo, así tengan el programa, ¿no? Eso muy seguramente no entra para hacer una curva de interacción. Solamente entraría en los conceptos. ¿Por qué razón tal cosa? ¿O por qué razón? ¿O por qué? ¿O cómo se obtiene ese sub B? ¿Por qué la profundidad balanceada? ¿Por qué, digamos, cómo determina la carga axial máxima permisible para una condición determinada? Es decir, serían de ese orden las preguntas, pero realmente elaborar una curva, les digo que no, porque esto gasta mucho tiempo. Yo, pues, que lo voy a poner a hacer una curva, se les tragaría todo el tiempo y no alcanzaría. Y uno cuando está comenzando a hacer esto, peor. Si uno cuando tiene ya conocimiento, siempre le requiere de un poco de tiempo, con mayor razón ustedes que están comenzando a tener conocimiento de esto. ¿Qué otra inquietud tienen? Sí. Sí, señor, por plataforma en el COE, sí, señor. Sí, señor. ¿Perdón? Sí, señor, sí, señor. Yo les doy el cuestionario al inicio
y la plataforma se abre en los últimos 15 minutos antes de finalizar. 15 minutos, por ejemplo, si es a las 7, a las 8:45 se abre y a las 9 se cierra. ¿Sí? O sea, se entiende que yo les he enviado el cuestionario, ustedes trabajan tranquilamente sobre el tema, no va a ser nada distinto, no voy a salir yo con alguna cosa inadecuada, es decir, llegar a que llenen. Incluso les indicaré cómo va a ser cómo deben hacer la respuesta o cómo deben llenar la respuesta, de qué manera, o si lo hacen independientemente o bajo un formatico que se presente allí. ¿Listo? Pero es decir, se supone que en el tiempo ese ustedes hacen su examen faltando 15, algunos comenzarán faltando 15, otros comenzarán faltando 5, en 5 minutos creo que alcanza a llenar uno el cuestionario, a responder el cuestionario en 5 minutos. Uno tiene la respuesta ya, la tengo aquí, las puede control C, control V, control C, control V si quiere, y listo, y responde. No hay problema. Ingeniero, qué pena. ¿Y nosotros vamos a hacer el parcial con el otro grupo también o son grupos aparte? No, grupos aparte, porque el otro grupo comenzaría a las 9 hasta las 11. Gracias. Ingeniero, ¿y no puede haber la posibilidad de que quede para el miércoles el parcial? Pues por eso le digo, para el miércoles de hoy en 8. ¿Sí? De hoy en 8. De hoy en 8 de 7 a 9 y el otro grupo también de 9 a 11 de hoy en 8. Hoy es miércoles, ¿cierto? De hoy en 8, profe. Sí, señor, de hoy en 8. ¿Listo? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué posibilidades hay de que nos deje un taller de repaso? Bueno, listo, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, yo lo voy a hacer y se los voy a tratar de enviar a través de la plataforma o a través del WhatsApp. Entonces, un tallercito. Bueno, Correcto, sí, me parece muy bien. Listo. Gracias. Bueno, ahí tenemos que cortar, jóvenes, porque el tiempo se llegó. Son las 9:02, ya me estoy pasando y de pronto tengo problemas. De todas maneras, un gusto y estamos hablando. Nos encontramos con quienes podemos encontrarnos mañana de 4 a 6. ¿Listo? Que lo pasen muy bien. Adiós. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Profe, gracias. Adiós. Que pasen muy bien.